Bienvenidos fanáticos de los videojuegos retro y amantes de los puños voladores. Hoy nos sumergiremos en las calles virtuales con una joya clásica, Final Fight 2 para Super Nintendo. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para la acción porque vamos a explorar la jugabilidad, los gráficos y el sonido de esta emocionante secuela. En esta entrega, Capcom nos lleva un viaje por todo el mundo mientras luchamos contra la malvada organización Mad Gear, con 3 nuevos personajes jugables, ubicaciones exóticas y la misma esencia de la serie. Final Fight 2 promete golpes impactantes y diversión retro. ¿Cómo se compara con su predecesor? ¿Logra superar las expectativas? Descubrámoslo juntos en esta videoreseña. Capcom decidió darle una secuela exclusiva para SNES a Final Fight, sobre todo porque la versión casera del original dejaba mucho que desear. Final Fight 2 no solo restablece el juego de 2 jugadores, sino que también te ofrece 3 personajes para elegir. Curiosamente, Guy no está entre ellos, a pesar de que la historia gira en torno a que secuestran a su prometida y a su padre los restos de Mad Gear. Esta vez, solo Hagar regresa del original. Nuevos son Maki, una ninja moderna y atractiva similar a Mai Shiranui, de SNK, y Carlos, que lleva una espada pero nunca la usa, excepto durante los ataques especiales. Maki y Carlos lucen geniales, pero no se juega muy diferente a Guy y Cody, respectivamente. Por lo demás, el juego es prácticamente el mismo trato que el original. La diferencia más obvia es que ahora visitas diferentes lugares en todo el mundo, incluyendo Hong Kong, Francia, Inglaterra, Holanda, Japón e Italia. Esta idea probablemente fue inspirada por Street Fighter II. Incluso puedes encontrar a Chun-Li devorando fideos en el fondo de Hong Kong. Y tienes enemigos diseñados de manera diferente para golpear, pero sus patrones de movimiento hacen demasiado obvio a quién reemplazan del primer juego. Los únicos villanos principales que regresan en nombre y apariencia son Andore y Rolento, aunque este último pierde la última O. Los nuevos jefes esta vez no tienen muchas cualidades de jefe. En su mayoría se sienten como enemigos ordinarios fuertes con barras de salud exageradamente infladas, sin tácticas especiales ni armas interesantes. Por otro lado, eso también los hace menos injustos que sus predecesores del primer juego. ¡Claro! En cuanto a la jugabilidad, Final Fight 2 en SNES mantiene la esencia del original con la emocionante acción de desplazamiento lateral y la capacidad de elegir entre varios personajes. La adición de 3 personajes jugables, incluyendo Maki y Carlos, ofrece un toque fresco, aunque algunos puedan echar de menos a Guy. Aunque Carlos lleva una espada, es un misterio por qué decide no usarla en combate normalí. Los cambios en los escenarios, ahora ambientados en diferentes lugares del mundo, brindan variedad y un guiño a Street Fighter II. La inclusión de secciones de desplazamiento vertical en algunas etapas agrega dinamismo a la experiencia. Sin embargo, la frecuencia reducida de armas puede decepcionar a quienes disfrutaron de la variedad de opciones en el primer juego. En cuanto a los gráficos, Final Fight 2 presenta mejoras visuales en comparación con su predecesor. Los personajes y escenarios son más detallados, y la variedad de ubicaciones contribuye a una experiencia visual más rica. Aunque no alcanza el nivel de algunos juegos contemporáneos, logra destacarse en su propia categoría. En cuanto al sonido, la música y los efectos de sonido continúan brindando una banda sonora pegajosa y efectiva para la acción. La inclusión de detalles sonoros como encontrar a Chun-Li disfrutando de fideos en el fondo agrega un toque humorístico. En comparación con el primer Final Fight, la secuela en SNES ofrece mejoras gráficas y sonoras, así como adiciones interesantes a la jugabilidad. Aunque algunos extrañarán ciertos elementos del original, Final Fight 2 logra mantener la esencia de la serie mientras introduce novedades. El cambio más emocionante en el motor del juego son algunas secciones donde las etapas se desplazan verticalmente. Las armas también siguen ahí, pero por alguna razón se han vuelto sorprendentemente raras. Todo esto presenta las mismas mecánicas de juego rígidas pero ajustadas. Incluso las rondas de bonificación son básicamente las mismas, solo reemplazando los paneles de ventanas con barriles ardientes. Aún es divertido, pero en comparación con la serie descarada de Sega, Streets of Rage, que salía más o menos al mismo tiempo, se siente un poco escaso. En última instancia, es más como un juego de disculpa por recortar tanto la versión para SNES del juego original. Y con eso,
Llegamos al final de nuestra aventura en las calles pixeladas. ¿Listos para sumergirse en la nostalgia o descubrir un clásico perdido? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Gracias por unirse a nosotros en esta reseña de Final Fight 2 para Super Nintendo. ¡Hasta la próxima, Gamers Retro!